como dije, en 2 de Corintios capítulo 11. Hoy vamos a ver una parte del capítulo 11 y del capítulo 12, una parte muy interesante. Habíamos hablado la semana pasada acerca de qué era lo que estaba aconteciendo en estos últimos capítulos. En estos últimos 3 capítulos, Pablo está haciendo una defensa de su apostolado. ¿Recuerdan? Pablo se está defendiendo de algunas acusaciones que estaba teniendo de parte de la iglesia de Corinto y también de parte de algunos, él los llama superapóstoles o superapóstol. Ese término aparece acá en esta carta en 2 de Corintios y obviamente se refiere, el apóstol Pablo se está refiriendo a falsos apóstoles, falsos maestros de la palabra de Dios. Él está atacando la falsa enseñanza que estos apóstoles falsos estaban teniendo, ¿sí? En la iglesia de Corinto. Si vemos un poco lo que acusaban o las acusaciones que Pablo estaba teniendo, por ejemplo, vimos la semana pasada y la anterior de que acusaban a Pablo de no ser muy elocuente. ¿Se acuerdan? Decían que Pablo hablaba de una manera no muy elocuente. Si recuerdan, los corintios estaban acostumbrados a la elocuencia griega. Era algo normal que alguien que hablara bien, ¿sí?, era muy, pero muy valorado dentro de la comunidad. No solamente acusaban a Pablo de no ser muy elocuente y no hablar bien, sino que también decían que Pablo era algo así como un doble cara. Decían, cuando él está entre nosotros, es manso, es tranquilo, pero sus cartas son severas. Sus cartas son terribles, pero cuando está delante de nosotros es demasiado tímido. Entonces acusaban también a Pablo de ser medio doble cara. ¿Cómo se dice en portugués, Tiaguinho? Dos caras. ¿Sí? Eso era Pablo para los corintios. Era un dos caras. La tercera acusación que hacían, o otra acusación que hacían de Pablo, era que Pablo, miren hasta qué punto llegaba esta mala enseñanza. Pablo no era un verdadero apóstol porque él no cobraba por su mensaje. O sea, estos locos estaban tan mal que ellos estaban gustosos de que los falsos maestros les quitaran su dinero. O sea, ellos estaban gustosos de que los falsos maestros les sacaran sus bienes. Y les sorprendía de que Pablo predicaba y no estaba interesado en el dinero. Decían, ¿qué pasa acá? Hay algo detrás de Pablo. No puede ser de que esté predicando y que no esté interesado en el dinero. Pablo obviamente hace una aclaración. Pablo no aceptaba ofrenda de los corintios justamente porque él consideraba que los corintios eran inmaduros. Y Pablo pensaba, si yo acepto una ofrenda de esta iglesia, lo que voy a pasar a ser para esta iglesia es casi un esclavo de ellos. Y Pablo le dice, yo no quiero ofrendas de ustedes. Vemos que Pablo nos muestra que él recibía ofrendas de otras iglesias, pero no aceptaba la ofrenda de los corintios. Entonces lo que vemos en estos capítulos es las diversas acusaciones y cómo Pablo se debe enfrentar a estas acusaciones y a estos pseudos apóstoles. Ellos acusaban a Pablo de no ser un verdadero apóstol de Cristo. Un paréntesis en esto, todo aquel que diga ser apóstol de Cristo hoy en día es un mentiroso. Perdón, no tenía que decir. Hoy no hay apóstoles, hermanos. Los apóstoles se terminaron en el primer siglo de la iglesia. ¿Quién fue el último apóstol de la iglesia? ¿Quién? Juan. ¿Sí? Si ustedes miran en la historia de la iglesia, los invito a leer historia de la iglesia, luego del último apóstol, Juan, jamás, hasta el día de hoy, jamás, ningún hombre de la historia de la iglesia
osó llamarse apóstol. Jamás. No existen hoy apóstoles, y a otro día, si quieren, charlamos acerca de eso, por qué hoy no existen. Hay fundamento bíblico para decir esto, y hoy no hay apóstoles. Son falsos los que dicen ser apóstoles. Pablo, entonces, como dije, está haciendo defensa de su apostolado. Ahora quiero hacer una introducción al texto que vamos a leer. Cuando el hombre cayó en el pecado, ¿sí?, en el huerto del Edén, todo lo que tenía que ver con el hombre fue distorsionado. El pecado lo que hizo fue distorsionar, cambiar por completo la esencia del hombre. Hoy vemos que el hombre lo que dice, hombre, estoy hablando hombre-mujer, sí, es lo mismo. El hombre lo que dice es: en nada puedo hacer, o nada puedo hacer por mis propios medios. Si hoy vemos la sociedad, los jóvenes, por ejemplo, dicen: yo no puedo hacer absolutamente nada si no tengo ayudas externas. Hermanos, esas realidades o esas ideas tienen que ver con el pecado. Lo cierto es que lo que la Biblia nos dice es que nosotros en realidad sí somos capaces. Hermano, la Biblia dice que vos tenés capacidad. ¿Sabías eso? La Biblia dice que en Cristo, o que Dios lo que ha hecho fue hacerte suficiente para que vos puedas hacer todo lo que vos te propongas. Hay un proverbio que dice: lo que el hombre piensa en su corazón de sí mismo, tal es él. Hermano, de verdad, una de las cosas que hace el Evangelio es devolvernos la confianza a nosotros como seres humanos, para que nosotros podamos realizarnos en esta vida. ¿Amén? Amén. ¿Cómo amén? Amén no. Hay un problema, porque quiero preguntarles por qué todavía nadie se levantó y se fue de la iglesia. Hermanos, todo lo que les acabo de decir es falacia, es mentira. No sos suficiente por vos mismo. El Evangelio no te capacita para una autosuficiencia. Es mentira que podés autorrealizarte por vos mismo. Es una mentira. Sonó lindo, ¿verdad? Sonó lindo. Pero es una mentira. La Biblia no te promete ni te dice en ningún momento que vos podés o sos capacitado por medio del Evangelio para lograr cosas grandes. La Biblia en ningún momento dice que vos sos autosuficiente, hermano. La Biblia jamás te va a decir que dependas de vos mismo. En esta sección que vamos a leer, vamos a ver un tema o la proposición de este mensaje, el cual nos llama a confiar en la suficiencia de la gracia de Dios, no a confiar en vos mismo, no a confiar en mis propias habilidades, no a confiar en mi propia suficiencia, sino a confiar en la suprema gracia de Dios. Antes de ir a la palabra, quiero leerles un mensaje que increíblemente ayer Facebook me recordó. Esto que compartí en Facebook hace 5 años, y ayer Facebook me recordó justamente esto. O sea, sin duda que el Señor quiere que hablemos de esto. San Cipriano decía: en ninguna cosa debemos gloriarnos, porque ninguna cosa es nuestra. En otras palabras, Pablo dice: ¿por qué te glorías de algo que has recibido? Abrí tu Biblia, por favor, acompáñame
a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16. Hermanos, lo digo en serio, cuando escuches predicar un mensaje no bíblico de este púlpito, no tengas miedo, levántate y andate de la iglesia. Busca una iglesia bíblica. Si en algún momento escuchás una predicación de este púlpito y esa predicación se hace constante, que no tiene que ver con el Evangelio de Cristo, hermano, huí por tu vida, salí de este lugar. No es un lugar sano para vos. Pero predicamos la Biblia. Por ahora, y gracias a Dios, gracias a su gracia, predicamos la Biblia. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16, dice: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez. En esta confianza me gloriaré. Y esta palabra creo y quiero que puedas marcarla, y vamos a hablar en cuanto a esto, a la autogloria. Si vieron en el versículo 16, nombra esa palabra, yo también me gloriaré un poco, y en el versículo 17 también, en esta confianza de gloriarme. Versículo 18, pues ya muchos se glorían, otra vez, según la carne, y yo también me gloriaré, porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, wow. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, con frecuencia sin comida, en frío, en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Mire cómo continúa. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mis debilidades. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Continúa diciendo en el capítulo 12, el gloriarme es necesario, aunque no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en cuerpo fuera o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré,
Pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque ni siquiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciere, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, entre ustedes se operan las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros, pues ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto a que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme, dice Pablo, este agravio. Leímos todo el pasaje, porque todo el pasaje, parte del capítulo 11 y parte del capítulo 12, habla de un solo tema. Y este tema, el cual habla este pasaje, tiene que ver con la constante equivocación que nosotros como seres humanos cometemos. Y es que habitualmente como seres humanos, en nuestro orgullo, deseamos ser reconocidos por los demás. Hermanos, como hombres y mujeres nos encanta el reconocimiento. Nos encanta que nos digan cuánto nosotros hemos hecho y por ende tener lugares de privilegio. Nos encanta eso. Nos encanta la autogloria, el autogloriarnos. Nos encanta cuando nos hacen un elogio. Y hermanos, eso no tiene algo malo. Sin embargo, la autogloria sí nos va a mostrar el apóstol Pablo, es algo que no proviene de Dios. Pablo nos va a hacer un llamado a la necesidad como cristianos de confiar en la suficiencia de la gracia de Dios. El contexto, nuevamente, había algunos apóstoles que hablaban de cuánto ellos sabían y cuántas capacidades tenían para dirigir la iglesia de Corinto. Por así decirlo, lo que hicieron estos pseudos apóstoles fue presentarse ante la iglesia de Corinto y decir: muchachos, quiero mostrarle, esta es mi credencial. Nosotros somos hebreos, hablamos hebreo, leemos el texto del Antiguo Testamento en hebreo. Imagínense los corintios diciendo: wow, leen la Torá en su propio idioma. Ellos se jactaban de ser personas capacitadas para el ministerio o para llevar adelante la iglesia del Señor. Mirá cuánto yo estoy capacitado para que vos puedas escucharme. Ellos tenían elocuencia al hablar, sabían captar a las personas que los escuchaban. Ellos obviamente cobraban por el servicio.
Sin embargo, Pablo va a hacer una comparación de quién es él y quiénes son ellos. Ahora, es interesante que podamos ver esto, porque Pablo nos va a mostrar, hermanos, que en ninguna manera es permitido o nos es permitido autogloriarnos a nosotros mismos. Sin embargo, si ustedes ven, lo que encontramos es a Pablo haciendo algo parecido a lo que hacían estos pseudos apóstoles. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de eso? Pablo saca, por así decirlo, sus chapas, ¿sí? Saca sus credenciales y empieza a hablar acerca de sus credenciales. Vamos a ver entonces algunos puntos. La primera parte vamos a ver que la autogloria es insensatez. La autogloria es insensatez. Acompáñame entonces ahí en el versículo 16. Pablo dice, otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Y continúa diciendo, lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es, yo voy a ponerme al nivel de ellos, de los superapóstoles. Ellos se glorían de sus títulos, ahora entonces yo voy a sacar los títulos que tengo. Mi hermano, Pablo tenía título. Pablo tenía título. Sin embargo, Pablo nos muestra, o la palabra de Dios nos muestra que el autogloriarse, el mostrarse desmedidamente a uno mismo, en realidad es producto de la insensatez. En el versículo 18 nos encontramos que el autogloriarse en realidad es una obra de la carne, no proviene del Espíritu. No proviene del Espíritu. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también, dice Pablo, me gloriaré. Hermanos, cuando nosotros vemos a personas que están constantemente buscando el reconocimiento, lo que podemos ver que esa persona, en realidad, lo que representa esa persona es sencillamente insensatez. La palabra insensatez es traducida del griego y su declinación, su significado, lo que apunta es a una persona imprudente, a una persona irresponsable, a una persona que está loca, ¿sí? Irracional. Perdón, lo dice así el diccionario. Una persona estúpida, a una persona necia, a una persona hostil, una persona que no es prudente, una persona irresponsable, que no está en sus cabales. Esto significa insensatez. Pablo entonces dice que el gloriarse es el producto de la insensatez. El autogloriarse es el producto de la insensatez. Lo segundo que Pablo nos dice es que el gloriarse, el autogloriarse en uno mismo es el reflejo de las malas motivaciones. Hermano, de esto la iglesia está lleno. Lleno. No estoy hablando de nuestra iglesia local, esto no ocurre acá. Estoy hablando de otras iglesias. Pastor Leo, esto pasa en Brasil, ¿verdad? Acá no pasa. Hermanos, es muy común encontrar dentro de las iglesias a ministros que están en un lugar de privilegio por malas motivaciones.
Hay ministros que toman el llamado como un trabajo, una salida laboral. Hay ministros que toman el ministerio como un llamado a reconocimiento. Soy el pastor, tienen que reconocerme. Tienen que respetarme. Buscan respeto dentro de la iglesia, por Dios. Miren las malas motivaciones que tenían estos pseudos apóstoles. Esclavizaban al pueblo de Dios, no los pastoreaban. Versículo 20, pues toleran si alguien los esclaviza. Devoraban al pueblo de Dios si alguien los devora. Se aprovechaban del pueblo de Dios si alguien se aprovecha de ustedes. Les gustaba el reconocimiento del pueblo de Dios si alguien se exalta a sí mismo. Y Pablo termina diciendo esto terrible: si alguien los golpea en el rostro. O sea, los corintios estaban cegados, hermanos. Estos pseudos apóstoles literalmente hasta los abofeteaban, no lo hacían literalmente, pero abusaban del cuerpo de Cristo, abusaban de la iglesia. Es increíble. La autogloria, hermano, refleja una mala motivación en tu servicio. La autogloria también nos lleva a confiar en nuestras propias capacidades. Fíjense que Pablo ahora se pone en el mismo nivel que ellos en el versículo 22, y él dice, si ellos son hebreos, Pablo empieza a mirarlos de la misma manera y dice, yo también soy hebreo. Ellos son israelitas, yo también soy israelita. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, yo más. Hermanos, ellos estaban sacando sus capacidades y diciendo, ahora ustedes deben honrarme a mí porque yo soy hebreo. Y los corintios estaban, es judío. Hace un tiempo hubo una secta dentro de nuestra iglesia que decía y enseñaba de que la iglesia debía volver a sus raíces hebreas. Por Dios, herejía. Debemos volver a la ley, porque ahí comenzaron todas las cosas el principio. Cristo era judío. Por Dios. Estos pseudos apóstoles abusaban de la iglesia del Señor, y para llegar a abusar de la iglesia del Señor, lo que hacían era exponer cuán grandes eran ellos, cuán grandes eran sus capacidades, cuán importante era para la iglesia tener a grandes apóstoles como ellos. Imagínense a Carlitos, terminando el seminario William Carey y parándose acá al frente diciendo, hermanos, ahora yo soy ministro del Señor, terminé mi seminario. Así que, hermanos, no solamente ustedes tienen que escuchar lo que voy a decir, a partir de ahora ustedes tienen que esforzarse porque tienen que pagar un sueldo. Imagínense esta situación. Carlos, ¿y qué capacidad o por qué tenemos que como iglesia pagar un sueldo y escucharte y someternos a tu autoridad? Porque yo, hermanos, estudié en el seminario. Esto es lo que estaba ocurriendo. Era lo que estaba ocurriendo. Carlos no va a hacer eso. Esperamos que no hagas eso. Era lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Ellos estaban sacando a la luz de los ojos de las personas sus capacidades, sus credenciales, sus estudios. Y la gente, en vez de decir, eso no tiene nada que ver con Cristo, la gente decía, wow, wow. Me acuerdo alguna vez tuve una charla con un hermano que era filósofo.
yo quedé un poco ahí como apichonado cuando empecé a hablar con él, porque era un hombre que sabía mucho de historia, sabía mucho de teología, había escrito no sé cuántos libros, un hombre muy conocido en el ámbito cristiano. Y de repente ese hombre me dice, hablando de la igualdad de género y que esto que otro, me dice en español, pues hermano, ¿cuál es el problema que dos jovencitos se amen? Yo dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? El problema lo tiene la Biblia, que la Biblia dice que eso es pecado, ¿no es cierto? Sin embargo, miren cómo es fácil, hermanos, que nos dejemos llevar por los fuegos artificiales. Este era un teólogo extraordinario, de verdad. Parecía un teólogo extraordinario, sumamente reconocido, editor de tantos libros y diciendo algo tan antibíblico. El autogloriarse, la autogloria nos lleva a confiar en nuestras propias capacidades. Pero no solamente nos lleva a confiar en nuestras propias capacidades, sino que la autogloria nos lleva a confiar en nuestras propias experiencias. Una de las cosas que más me ha pasado es, cada vez que me invitan a una iglesia, lo primero que me dicen, si conocen mi testimonio, es: Fernando, contad tu testimonio porque es impactante. Y saben que cuando yo comencé el servicio al Señor, me daba cuenta de que mi testimonio, lo que el Señor había hecho en mi vida, era impactante. Era impactante. Entonces yo decía, eso funciona. Y iba y contaba mi testimonio y la gente quedaba, wow, tremendo, ¿de dónde Dios lo sacó? Increíble la obra de Dios. Sin duda debe ser un hombre de Dios. Si Dios lo sacó de ahí, debe ser un hombre de Dios. Obviamente esto llevaba a una autogloria. Hermanos, las experiencias no sustituyen la palabra de Dios. No importa lo que has experimentado, lo que en verdad importa es el mensaje del Evangelio que tiene poder para salvar. Tu testimonio no va a salvar a nadie. Puede inspirar por un rato, pero no tiene poder para salvar. Lo único que salva es el Evangelio de Jesucristo. Estos hermanos, y aún Pablo, empezó a sacar evidencia. No solamente él estaba contando sus credenciales, sino estaba contando lo que había pasado. Había naufragado, había sido azotado, había sido perseguido, había pasado hambre por el Evangelio. Y uno diría, pero mirá, tanto que sufrió, pobre hombre, tanto que pasó. Vamos a darle un lugar. Vamos a reconocerlo. ¿Escucharon alguna vez esto? Vamos a reconocer al pastor que durante 40 años, hermanos, 50 años está en el ministerio. Hermanos, honrar es una cosa. No estoy diciendo que no debemos hacer eso. Debemos honrar a aquellos que trabajan en la obra del Señor, sin duda, pero no enaltecer. Alguien alguna vez me dijo, si MacArthur lo dijo, hermano, MacArthur es un excelente pastor, un excelente predicador, un excelente teólogo, no es la palabra de Dios. Escuchad a MacArthur. Escuchadlo, es un excelente pastor, un excelente predicador. Estos hermanos estaban poniendo también su experiencia como suficiente dentro de la iglesia del Señor, y los corintios estaban escuchando. Quinto punto, el gloriarse, el autogloriarse, hermanos, no trae ningún provecho espiritual para nosotros. El gloriarme es necesario, dice Pablo, versículo 1 del capítulo 12, aunque no es provechoso. Miren qué interesante, porque Pablo está en esta pelea
lucha de palabras. Y Pablo pasó de contarles cuánto él había trabajado para la obra del Señor. Miren, esto es extraordinario. Pablo les estaba diciendo, si ustedes creen que hicieron algo, si ustedes creen que tienen algo de palabra, quiero contarles algo. Yo he trabajado mucho más que ustedes, he naufragado por el Evangelio, he pasado hambre por el Evangelio, he sido apresado por el Evangelio, he sido azotado por el Evangelio. Pero si esto no les alcanza, ¿saben qué? Yo tuve visiones extraordinarias. Y hermanos, Pablo, miren qué interesante que habla en tercera persona. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si fuera el cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo les está contando ahora el momento exacto en el cual él recibió la revelación de parte de Dios. Y por esta revelación, Pablo es considerado apóstol. Porque, no sé si ustedes sabían, pero Pablo no era parte del grupo de los 12 apóstoles. Pablo es tomado como un apóstol de Jesucristo, no por su trabajo, hermano, no por su obra, sino por esto, por la revelación que había tenido. Pablo recibió una revelación extraordinaria que aún no se podía ni siquiera contar, decir, poner en palabras. Había sido arrebatado, llevado al paraíso y escuchado palabras inefables que el hombre no se permite expresar. O sea, lo que Pablo está diciendo es lo que él vio, literalmente no lo puede poner en palabras. Decime una cosa, si estuvieras en el lugar de Pablo, hubieras trabajado como él trabajó, hubieras sufrido lo que él sufrió por el Evangelio y encima tenés una revelación como esta. Sé sincero, ¿no te gloriarías? Sacarías pecho al toque, dirían los pibes, ¿no? Yo tuve revelación. Cualquiera de nosotros, cualquier persona lo que haría es gloriarse, mostrarse. Diría, bueno, yo soy el elegido. ¿Cómo nos gusta eso, no? Recuerdo cuando conocí al Señor, me acuerdo que no había conocido mucho al Señor, pero era chiquitito, algo así como Gaby, ¿sí? Tenía 18 años, y recuerdo que yo nunca había ido a la iglesia, pero era muy rebelde, así que nunca había escuchado la Biblia, la palabra, era muy rebelde, así que un día voy, cuando conocí al Señor, a una campaña, pseudo campaña, y el predicador de repente, yo estaba por atrás de todo, estaba mi cuñada, la hermana de Sol, y el predicador de repente hace así, vos. Yo estaba atrás de todo así y las personas se empezaron a abrir. Y yo, de verdad, esto es verídico, pueden preguntar, esto es verídico, pasó. Y el pseudo predicador me dijo, ahora Dios te va a hablar. Y él empezó a nombrar un montón de cosas que Dios iba a hacer supuestamente por mi vida. Dios literalmente dijo así, como Dios eligió a David, yo, wow, como Dios eligió a David, Dios te elige hoy. Dios va a hacer grandes maravillas por medio tuyo. Dios te sacó de lo peor para llevarte a predicar a miles de personas. Hermanos, en el momento no fue nada, pero les aseguro que durante mucho tiempo eso me llenó de orgullo. La primera vez que pisé un seminario bíblico fue porque yo tenía el profundo deseo de cumplir mi propósito en esta tierra. Yo había recibido palabra de Dios que iba a ser muy grande. Me encantaba eso. El autogloriarse. Te voy a llevar a las naciones. Hermanos, lo que hizo esas palabras de ese hombre, iba a decir hermano, de ese hombre, fue llenar mi corazón de orgullo. Creer de que era autosuficiente
y creer de que yo iba a trabajar casi mano a mano con Dios. El gloriarse, hermanos, no tiene ni trae ningún provecho espiritual para nadie. Segunda parte, y voy a terminar. Solo podemos gloriarnos. Hay una manera sola, una sola manera en la cual podemos gloriarnos. Hay una sola manera en la cual podés gloriarte, y acá viene la buena noticia, hermano. Hay una sola manera en la cual podés tomar autogloria para vos mismo. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde? ¿Cómo? En la debilidad, exactamente. Solamente podemos gloriarnos en nuestra debilidad. O sea, en otras palabras, lo único que podés hacer es reconocer de que en vos no hay absolutamente nada bueno. Lo único que podés hacer es que en vos, ni vos sos absolutamente nada. Si dependiera de vos, hermano, lo echarías a perder. Serías como aquel nene que constantemente va y una y otra vez, aunque el padre le dice que no va y hace el lío, una y otra vez. Solo podemos gloriarnos en cuál débil somos. Miren en el versículo 9 lo que nos muestra el texto. En el capítulo 12, versículo 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, lo primero que podemos ver en nuestra autogloria, en nuestra debilidad, es que lo que nos hace hacer o lo que nos provoca el ver nuestra debilidad es una dependencia constante de la gracia de Dios. Dependemos de la gracia. Tu debilidad lo que hace es que la gracia de Dios te guíe, te lleve. Dependemos ahora de la gracia por medio de nuestra debilidad. Hermanos, Dios no acepta a vanagloriosos, como vimos la semana pasada. Dios aborrece a quien está con sus ojos altivos. Dios no acepta a personas que se creen autosuficientes. Dios acepta a aquellos que vienen ante Él diciendo, Señor, yo no soy nada. Yo dependo de vos. Pablo podría haber dicho, yo la verdad es que tengo de qué gloriarme, he trabajado, he visto visiones increíbles. Sin embargo, Pablo entendía de que él dependía aún así de la gracia de Dios. Si Pablo dependía de la gracia de Dios, imagínate vos y yo. Por Dios. Hermanos, cuando nos gloriamos en nuestras debilidades, la gracia de Dios va perfeccionando nuestra vida. Cuando nos gloriamos en nuestras debilidades, Dios, por medio del Espíritu Santo, va perfeccionando nuestra vida y nos lleva a ser cada vez más la imagen de su Hijo Jesucristo. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En el versículo 10 vemos que quienes en verdad se glorían en sus debilidades tienen un amor genuino por Cristo. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias, por amor a Cristo. Pablo no estaba interesado, hermanos, en mostrarse. Pablo estaba interesado en mostrar el Evangelio de Cristo, porque él amaba a Cristo. El gloriarnos en Cristo, hermanos,
nos lleva de ser simplemente debiluchos en la fe, a ser fuertes en Cristo, en Él, no en nosotros, en Él. Porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. ¿Deseas ser fuerte? ¿Crees o querés ser capaz de hacer algo? ¿Querés ser capaz de terminar algo en tu vida, de hacer algo en tu vida? ¿Querés? Tiago, ¿querés ser médico? ¿Sí? ¿Lo deseas de verdad? ¿Sí? Depende de Cristo. Felipe, ¿querés terminar tu carrera? También, hermanos, en eso debemos depender de Cristo. En todo en nuestra vida debemos depender de Cristo. En todo. No hay nada que nosotros podamos hacer porque somos débiles. Débiles. Sin embargo, en Cristo somos fuertes. Por último, el gloriarnos en nuestras debilidades nos muestra nuestra realidad. Sencillamente no somos nada. El gloriarnos en nuestras debilidades es como aquel baldazo de agua fría que te hace poner nuevamente los pies en la tierra. El gloriarnos en nuestras debilidades es como aquel golpecito que el padre le da al hijo cuando está volando y creyéndose que es algo que no es. Yo puedo decidir por mí mismo. ¿Sí? Vení para acá. ¿Qué decidir? Es eso. Es el golpe en la cabeza diciendo, vení para acá. No somos nada, hermanos. Miren cómo lo que dice Pablo en el versículo 11. Me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes. O sea, Pablo dice, yo debería haber recibido elogio de ustedes. Si, miren lo que he trabajado. Miren cuánto me he esforzado. Miren las visiones extraordinarias que he tenido. Porque en ningún sentido fue inferior a los demás. Eminentes apóstoles. Y miren cómo termina. Aunque no soy nada. Aunque no soy nada. Pero yo voy a ser médico. Nada. Pero yo voy a ser pastor porque voy a tener el título de William Carey en esta carta. Nada. Pero vos vas a ser el elegido de nada. No sos nada, hermano. No soy nada. Es Cristo en nosotros. Démonos cuenta de esto. Pablo, que era el gran apóstol, quien había trabajado, había plantado iglesias, había dejado su vida, había estudiado a los pies de Gamaliel, era hebreo de hebreo, era el tipo que más se había hecho por la obra de Dios y había tenido revelaciones extraordinarias. Decía, yo no soy nada. Y de repente tenemos hoy pastores que quieren que vos le beses los anillos. No es entendible. Cuando vemos nuestras debilidades y tenemos un baño de realidad de quién somos nosotros, entonces ahora podemos decir, yo no soy nada, pero dependo de Cristo. Casi tiro el agua. Dependo de Cristo, no soy nada, pero dependo de Cristo. Aunque yo no soy nada, Cristo se hace fuerte en mí. Terminé. ¿Quién sos? No te creas jamás que sos alguien delante de Cristo. No somos nada. Dependemos 100% de su gracia. Dependemos 100% de su gracia.
tenemos proviene de Él. Todo lo que somos es porque Él nos capacita. Todo lo que logramos es porque Dios lo permite. Si respirás es porque Dios permite que hoy respires. Si hoy te despertaste es porque Dios así lo quiso. Si hoy podés caminar es porque Dios te permite caminar. Si hoy podés disfrutar de las bendiciones que Dios puede darte es porque Dios así lo quiso. Si hoy pasás necesidad es porque Dios te está llevando a pasar necesidad. Si hoy estás sufriendo porque Dios está perfeccionándose en vos. Si hoy sentís dolor en tu corazón es porque Cristo se está haciendo fuerte en vos. Porque dependemos de Él y somos y fuimos creados por Él y para Él. Solo por Cristo. Oramos.